Damas, caballeros, vámonos al ejemplo del expediente. Ya tengo mi manual, ya sé todo lo que debe incluir el expediente y una forma, obviamente, de hacerlo. Obviamente, ustedes todavía no lo ven, damas, caballeros, se está abriendo el concepto dentro del manual, anexo único del beneficiario controlador, que es parte, obviamente, de toda la obligación. ¿De acuerdo? Así lo manejamos nosotros como firma corporativo de GSC. El manualito y el expediente es un anexo único. No existe un proforma, un formato oficial para hacer el expediente. Esto obviamente es una sugerencia, ¿no? Damas, caballeros, fecha de elaboración. Yo contradigo lo que dije, 23 de abril del 2022, pero lo estoy haciendo antes de que me requieran. Lugar de conservación dentro de la contabilidad. Empresa, el gran esfuerzo SC. Beneficiario controlador resultó ser Pedro Infante Cruz. ¿De acuerdo? Antes de empezar con todo el detalle, donde está la regla 28122, fracción por fracción, que cada fracción está replicada textualmente en el manual. Obviamente, damas, caballeros, vuelves a tratar de ir acorde fracción por fracción de la regla miscelánea, que es la que te pone toda la regla del juego. Información requerida y solicitada es la que ya tienen ustedes previamente comentada. Y ahora sí, información proporcionada o recabada y el documento original solicitado y cotejado. Damas, caballeros, ya me tocó una empresa donde dice yo solicité el original, me dieron copia y le puse un sello cotejado contra el documento original. Adelante, creo que es válido hacer, ¿de acuerdo? Volvemos obviamente a decirlo. El hecho de que yo armo mi expediente y no haya una regla escrita, pues yo puedo establecer documentación solicitada, le quito original y cotejo, documentación solicitada, copia simple, legible de el acta de nacimiento, credencial de INE o pasaporte, y totalmente válido. Es como darle un cambio porque ya lo vi haciendo una empresa. El alias, ya saben que a mí me dice del cascabel, a Pedro Infante Cruz, famoso por el torito. Fecha de nacimiento, pues obviamente el acta de nacimiento. Fecha de defunción, para que obviamente nosotros le podamos demostrar a la autoridad que sé y que conozco todo lo que debe incluir el expediente, pues no aplica porque técnicamente sigue siendo vivito y coleando el beneficiario controlador. Cuando esto llegue a suceder, pues la fecha que tenga obviamente el acta de defunción. Sexo, masculino o femenino, pues hay que también documentarlo con obviamente la credencial del INE. Muy a menudo me dicen, oye Miguel Ángel, pero en la INE no dice masculino o femenino, dice H o M. ¿Cómo lo interpreto? Muy fácil. Que el varón de sexo masculino, sexo hoy, dama de sexo femenino, mañana. Así se explica la H y la F de lo que dice, perdón, no es nuestra INE, es nuestra CUR. Ya me proyecté, la INE no lo dice. Quien lo dice es CUR. Recuerden que la CUR son 18 caracteres, vienen nuestros 6 primeros caracteres, que es el RFC, luego 2 caracteres de la entidad federativa donde nací, de F, y luego viene H, hombre, M, mujer. Entonces, damas, caballero, masculino, femenino, hombre, mujer, obviamente los que procedan, lo que ustedes gusten anotar. ¿De acuerdo? Nada más déjeme platicar el país de origen y ahorita voy al chat. Si es obviamente con nacional, pues hay que demostrar su nacionalidad y creo que con el acta de nacimiento lo hacemos. Pero si es extranjero, puede tener residencia en México, hay que solicitar el documento que contenga el país de origen, donde nació, porque también me lo pidieron.
Y luego, obviamente, si tengo la residencia, también tendré que pedir el documento de residencia, ¿de acuerdo? Si es obviamente extranjero, ustedes podrán observar que en este, pues digamos, renglón, está como que dividido en dos. Si yo dije que país de origen México, pues su nacionalidad es mexicano. Si su país de origen es Holanda, pues obviamente será holandés. Es obviamente como lo vamos tratando de cubrir todos los requisitos que nos pida obviamente el expediente. ¿De acuerdo? Ingeniero, yo ya vi que ya subió el archivo y espero que los mensajes que estén llegando son de agradecimiento. ¿Es correcto o tengo preguntas? Tenemos un comentario. Eh, Adelante, ingeniero. Disculpe, maestro, ¿se debe presentar el aviso del beneficiario controlador en el SAT? En la empresa en que trabajo no se ha modificado nada desde su constitución en 1999 y mantiene un administrador único. Sandra, técnicamente no se presenta aviso al SAT ni a nadie. El hecho de que tengas una constitutiva del año 99, te exhorto, Sandy, a que analicen la constitutiva y en su caso sus modificaciones. Porque yo no dudo que lo que me acabas de decir, pues es lo cierto, es tu empresa, tú estás ahí y desde el 99 sigue siendo el mismo administrador único, pero del 99 al 22 no sé qué haya pasado en esta empresa. Primera respuesta, no hay que presentarle aviso al SAT del beneficiario controlador. La obligación es que todo esto que estamos estudiando hoy, Sandy, es parte integrante de la contabilidad. Hasta que la autoridad ejerza facultades de revisión o de comprobación. Una auditoría directa o nada más quiere comprobar y tú le tienes que decir quién es el beneficiario controlador. Hasta ese momento es cuando tú le tienes que demostrar qué fue lo que hiciste para poder identificar al beneficiario controlador, que ha sido obviamente el curso del día de hoy. El famoso compliance y el expediente. Te lo solicitan, se lo entregas. Espero que vaya totalmente requisitado todos estos puntos que estoy diciendo, Sandy. ¿Por qué razón? Porque si presento, obviamente, con algún error o con alguna pequeña imprecisión, puedo ser sujeto a multa. ¿De acuerdo? A la medida que vaya lo mejor es evitar cualquier riesgo, que el riesgo se llama multa como crédito fiscal. Sandy, enhorabuena, porque creo que no vas a tener mucho problema y más porque es administrador único. Espero que el administrador único sea el que presida actas de asamblea, sea el que administre y que él dirige. Creo que ahí no vas a tener tanto problema. ¿De acuerdo? Damas, caballeros, la CUR. Recuerden que para todo esto siempre nos piden que sean actualizados. Si lo estoy haciendo el día de hoy, yo le anoté una fecha de abril, porque ese es un ejemplo de la vida real, porque a mí me contrataron esa fecha. Yo no pude decir que lo hice desde enero. Pues damas, caballeros, normalmente solicitamos con una antigüedad no mayor de un mes que lo bajen obviamente de la plataforma de la Secretaría de Gobernación, cuando obviamente el beneficiario controlador resultó ser obviamente mexicano. ¿De acuerdo? País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales. Creo que si estás en México con la constancia de situación fiscal lo cubres, pero si es extranjero, creo que vale la pena solicitarle su constancia de residencia fiscal, no obviamente dónde vive, sino de dónde tributa. Mi estimado tocayo, yo he tenido casos que viven en Panamá y tributan en Holanda, ¿no? Entonces es diferente mi lugar de residencia a mi, obviamente, residencia fiscal. Tipo y número clave de identificación oficial. Cuando estaba yo platicando todo el show del INE, pues yo normalmente les exhorto a que anoten el ID que está al reverso, pero hay muchos que anotan la clave del lector. El chiste es que lo tienes que identificar, ¿de acuerdo? El hecho de que tenga una fotografía,
Pues sí, pero a lo mejor ya no es vigente y a lo mejor ha cambiado. El pasaporte lo podemos sacar por 10 años y a lo mejor nos parecemos, pero damas, caballeros, el chiste es tener una identificación oficial. Y las dos más comunes es el INE y el pasaporte, aunque yo en el material también incluí la cartilla militar. Sin duda, a los 60 años no te vas a parecer, pero para nada, cuando tenías 18 años, ¿de acuerdo? Pero es un documento oficial en México. Viene lo del estado civil. Obviamente, damas, caballeros, ustedes lo ven sombreado porque es un ejemplo de la vida real. Ahí sí es cuando tienes cierto, si quieres, bloqueo a la información. Pues si me dicen que es casado, perfecto. Ahora dame el nombre completo de tu cónyuge. Si me dices que vives en unión libre, lo primero que te pregunto es si este concubinato ya lo hicieron, obviamente, de valor oficial ante un juzgado, obviamente, civil, porque si tenemos concubinato, pues tenemos que llenar el nombre de la concubina o del concubinario. Y desafortunadamente, también la regla miscelánea nos pide el régimen patrimonial con ustedes, que son de los datos que más, obviamente, peros nos pone la empresa. Y tengo ejemplos de empresa que dice, no te los proporciono porque obviamente no estamos de acuerdo en que esto cite la autoridad. Perfecto. Yo obviamente nada más te aclaro que el tenerlo incompleto puedes correr el riesgo de una multa. Pues corro el riesgo, pero no tienes por qué enterarte quién es mi pareja sentimental. Algo que obviamente pues podemos decir, sociedades de convivencia. No todos los estados de la República está reconocida todavía, en muchos ya está, Ciudad de México ya está, es un estado civil y hay una acta. Pues, damas, caballeros, ¿qué se tiene que enterar el SAT, el contador o quien vaya a estar pidiendo la información? Por eso muy a menudo nos bloquean esta información. Pues datos de correo, datos del teléfono, pues menciono, den el correo electrónico institucional y si no, obviamente, pues no vayan a dar el personal porque les van a estar dando lata. Ya me pasé, déjenme quitar la viñeta de donde estoy hablando porque me pasé un poquito en donde dice, obviamente, relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o en la figura jurídica. Damas, caballeros, en la AP es muy común que el asociante sea el que administre, sea el que opere. En un fideicomiso, sin duda nada más hay de dos sopas, o soy fideicomitente o soy fideicomisario, pero no recuerdo la dama que me preguntó de fideicomisos. Es muy común que el fideicomitente sea el fideicomisario. Si estoy llenando todo este expediente para un fideicomiso, fideicomisario y fideicomitente puede ser el mismo, ¿de acuerdo? Relación con la persona moral, en la última pregunta que acabo de recibir de Sandy, no, sí fue Sandra, pues es el mismo, es obviamente el administrador único. ¿Y qué relación tiene con la persona moral? Pues obviamente en acta de asamblea protocolizada, que es el ejemplo que traigo ahí, pues del 1999, él aparece como principal accionista de la empresa y ahí aparece, obviamente, su calidad de administrador único. Pues obviamente ya le estoy diciendo a la autoridad desde dónde emana. Si la relación es el que tiene poderes amplios y absolutos, generales y no generales, y hasta actos de dominio, pues hay que anotar poder, obviamente, como instrumento notarial número tal, ante la fe del lisiado tal, donde tiene todos los poderes esta persona, ¿no? Entonces, ahí vamos, obviamente, complementando el expediente. Si nosotros seguimos, damas, caballeros, con la fracción 14, el grado de participación, en este ejemplo, el accionista tiene más del 28%, no es el accionista mayoritario, que fue una de las preguntas que me hicieron, y él resultó ser el beneficiario controlador. ¿Cómo lo demuestro? Con las actas de asamblea. De ahí
mi buen amigo Salvador, de suma trascendencia en la introducción, hacer una breve reseña desde la constitutiva y sus modificaciones, y también hacer una reseña al libro de registro de socios o accionistas. Después de todo este rollo viene la descripción de la forma de participación o control. Por eso es necesario tener conocimiento del manual, cómo lo vamos a hacer. Tocayo, ¿hasta qué momento lo sé? Pues obviamente así como lo fui realizando y lo fui llevando, pues el gran final fue que es parte del Consejo de Administración, porque no pude identificar. Atrás de las personas morales hay otras personas morales, y de esas personas morales a lo mejor hay un grupo de personas físicas que están atrás de todo este negocio, pero yo ya no tengo el alcance. Y entonces hago referencia a mi acta de asamblea donde nace el Consejo de Administración. Si obviamente cambio el Consejo de Administración, tendré que hacer obviamente referencia a la última. Aquí es donde yo digo si es directa o indirecta. Y también aquí puedo ya mencionar si existe cadena de titularidad o cadena de control dentro de la empresa. Tocayo, creo que tú vas a tener que llegar el último concepto de este propuesta de anexo único de beneficiario controlador, que ahorita lo vas obviamente a conocer. En el ejemplo resultó ser un accionista el que tiene todos los poderes, tiene obviamente partes sociales de la empresa con la A1, tiene partes sociales con A2 y obviamente el valor nominal. Era nada más hipotético, no crean en esos números, no existen, nada, no es cierto, es ejemplo de la vida real y está soportado en un acta de asamblea debidamente protocolizada ante un corredor público que obviamente debo pedir disculpas al licenciado José María Morera González, porque sí es obviamente el notario que dio todo esto. Lo que no saben de qué empresa es, pero creo que debía haber cambiado nombres de los señores notarios. Ojalá no vaya a generarle ningún problema, obviamente, al notario público 77. Damas, caballeros, la disculpa ya está hecha, ya tendré que pasar la cortesía con mi cliente, decirle, oye, ¿qué crees? Utilicé pues nuestro expediente, yo lo desarrollé, pero sí se me olvidó cambiar los datos de la notaría. Lugar donde las acciones, partes sociales o participaciones u otros derechos equivalentes estén. Damas, caballeros, hay veces que están depositados en una institución bancaria. Hay veces que están dentro de lo que es el domicilio fiscal de la empresa y hay veces que ni existen. Y aquí vuelvo a retomar el comentario de Salvador. Ahora resulta que es bien importante hacer todo este show de gobierno, de libros corporativos. Sí, Salvador, porque en materia mercantil, el que aparezca en el libro de socios accionistas es el que aparece obviamente para la empresa, ¿de acuerdo? Y si resulta ser obviamente beneficiario controlador, nosotros tenemos que decir en dónde están las acciones o partes sociales según corresponda, porque es otra de las cosas que complementa pues lo que me piden. Y Tocayo, vuelvo a retomar tu comentario. En el 2020, solamente cuando hubiera cambio, tenía que mencionarlo. Pero ahora ya nos piden tenencia accionaria. Tengo el ejemplo de la vida real, que no existían, obviamente, las acciones en la empresa. Y no creo que sea el único. Creo que puede haber mucho más, principalmente en empresas familiares. Fecha determinada desde la cual la persona física adquiere obviamente la condición de beneficiario controlador desde tal fecha, y si tienen el documento para avalarlo, obviamente aquí se repite mucho esta acta de asamblea porque ahí fue donde se dio. Técnicamente viene que en caso de todo lo que me has proporcionado no puedes identificar de manera directa o indirecta al beneficiario controlador, dime si es administrador único. No es administrador único. ¿Es parte de un órgano de administración? Sí, porque es parte del consejo de
administración. Es el expediente y ustedes tendrán que obviamente soportarlo con las actas de asamblea que así lo puedan demostrar. Fecha en la que aconteció la modificación de la participación de control, este también es verídico, fue a partir del 2021. Vuelvo a hacer mención al acta de asamblea protocolizada a tal fecha a través de la notaría del licenciado tal. Tipo de modificación de la participación o control. En este ejemplo se dio por una fusión por incorporación. De ahí, bellas damas y caballeros, a darle singular atención a todas las actas de asamblea, porque técnicamente, tarde o temprano, hay que decir en dónde se dio esa modificación. Fecha de terminación de la participación. Si Pedro Infante Cruz sigue siendo mi beneficiario controlador, no aplica. En caso de que haya un cambio en una asamblea extraordinaria, pues obviamente se tendrá que anotar la asamblea extraordinaria, esperando que como hay cambio de tendencia accionaria o lo que sea, pues se protocolice. Si obviamente no está protocolizada, nada más hacer referencia al libro de actas de asamblea. ¿De acuerdo? Nosotros, damas, caballeros, llegamos a la parte donde se informa tanto cadena de titularidad como cadena de control, que es la regla miscelánea 28120, porque no están obviamente en código fiscal. Tocayo, así como está en el manual, fracción 1, 2, 3, 4 y 5 de la regla miscelánea 28122, vigente para este año, el no aplica, pues obviamente es cuando no tenemos como socios a personas morales. Si obviamente hablamos de que se aplica, pues obviamente tendremos que decir el nombre de la empresa. En este ejemplo que tengo proyectado es de un fideicomiso, no hay participación en la empresa porque la administración directa es AMRPSK de Fondo 1, SDRL de CB. País de jurisdicción, pues obviamente no aplica porque ya saben que son extranjeros. Si quiero anotar, obviamente de MRP tendrá que obviamente presentar su beneficiario controlador. Este es de un fideicomiso. Hice obviamente una mezcla, pero pues hasta ahorita a Carla y a mi tocayo creo que les va a tocar llenar este apartado del expediente, donde tenemos personas morales extranjeras residentes en el extranjero y tendrán que dar el nombre, tendrán que decir el país, la jurisdicción y en su caso el ID fiscal. Damas, caballeros, ¿con qué documentación? Pues obviamente con una constitutiva. Yo creo, mi estimado tocayo, que no es necesario la traducción al español porque técnicamente es nada más informativa. Pues sí, la constancia de residencia fiscal creo que es necesaria. También el comprobante de domicilio creo que va a ser necesario para poderle cumplir al SAT e informarle que sé que existe una cadena de titularidad o de control, obviamente en mi empresa. Moraleja, empresas constituidas con personas morales, residentes en México, residentes en el extranjero. Con las de extranjero a veces cuidamos un poquito lo que dice la ley de inversión extranjera y el reglamento por la actividad económica que desarrollan y siempre van a tener que cuidar este apartado, cadena de titularidad o cadena de control. Vale la pena cuidarlo cuando nuestros accionistas sean personas morales. ¿De acuerdo? Damas, caballeros, con todo esto, este es un ejemplito, pues obviamente de un expediente que espero pueda ser útil para su práctica profesional.